Necesita la experiencia y el conocimiento. Y esa es mi demanda esta noche, que Maranata Bogotá, después de esta serie, crezca en el conocimiento de Dios, desde el más niño hasta el más grande, desde el más niño hasta el más anciano. Después de esta serie diga: yo tengo de Dios la experiencia, pero yo sé quién es mi Dios. Yo tengo sustento bíblico para mostrar quién es Él. Dios eterno, que no necesitaba nada, que no necesitaba creación, que en sí mismo era un Dios de gloria, me crea. Y cuando me crea, le fallo en Adán, me destituye de su gloria, y aún así me ama en Jesucristo. Y ahora me da que en Cristo yo puedo caminar con ese Dios en el puro afecto de su voluntad. Y en su voluntad me salva, en su voluntad me da un esposo, me da una esposa, me da una familia. En su voluntad me da una congregación. En su voluntad me predica la palabra. En su voluntad me está santificando día a día. Cuando yo veo más o menos quién es ese Dios, y yo miro lo insignificante que yo soy, yo digo: qué honor haber sido metido en el puro afecto de su voluntad. El hombre hace todo al oculto y piensa que nunca será visto, pero se le olvida algo: Jehová reina. Satanás engaña a usted o a mí por un momento y él cree que nos derrotó, pero a él se le olvida algo: Jehová reina. Sus planes son perfectos, sus planes están sobre todo, y en su bendito plan decidió amarnos, salvarnos y bendecirnos. Le tengo la mejor noticia en esta noche para que vaya a casa con un corazón lleno de consuelo: Jehová reina. No sé lo que estás pasando ahora, no sé lo que estás viviendo ahora. Aparentemente puede ser una tribulación, aparentemente puede ser un conflicto, pero no olvides esto: Jehová reina. Él siempre gana. Dios nunca ha perdido y nunca perderá. Aleluya. Jehová reina. Él no es omnisciente porque lo sepa todo. Él es omnisciente porque lo creó todo. Y eso cambia todo el panorama. Porque una cosa es que yo conozco y no domino. Una cosa es que yo conozco porque yo lo hice. Y si yo lo hice, yo gobierno sobre él. Si yo lo hice, yo conozco cómo funciona. Si yo lo hice, yo sé con cuál fin yo lo hice. ¿Se da cuenta cómo empieza a llegar el consuelo al corazón? Porque si yo tengo un Dios omnisciente, yo no solo digo que Él sabe todo para mí. No, lo que yo tengo que entender es que Él sí sabe cuál es mi propósito en esta tierra. Es que Él sí sabe para lo que me creó. Y es que Él no me va a dejar hasta que no haya hecho conmigo todo lo que Él ha prometido. Lleno de lepra, lleno de maldad, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de todo engaño. Y de repente lo que era como rojo, cambiarlo en la blanca lana, cambiarlo en un justo, cambiarlo en un fiel. El más rencoroso, ahora amoroso. Oh, el que quería venganza, ahora el más perdonador. El que quería ira, ahora el que quiere misericordia. El que mataba, ahora el que restaura. Eso sí es ser todopoderoso. Cambiar una circunstancia material, hasta un brujo lo puede hacer. Pero cambiar un corazón empedernido en pecado y hacerlo a la imagen de un justo como Cristo, eso es ser todopoderoso. Bueno, yo voy a desligar a la iglesia Maranata Bogotá de depender del sentimiento para acercarse a Dios. Sí, lo vamos a sentir. Sí, Él es real, claro que sí. Pero mi amado, yo voy a creer que hay Dios en medio de un día oscuro o en medio del día más soleado, en medio de la sanidad o en medio de la fe para sanidad, en medio de la gran provisión o en medio de la fe, en medio de la necesidad. Ahí no es si siento o si no siento. Ahí es: creo que hay Dios. Creo que le hay. Diga: creo que le hay. Diga: creo que Él está. Tiene que llegar el momento en que la vida de Cristo que está en nosotros sea tan real que aunque yo quiera ser infiel, es imposible que yo pueda hacerlo. Porque el fiel y verdadero que habla Apocalipsis está dentro de mí. Vamos a aclarar esto. Claro que sí, mis amados hermanos. Ni yo ni ninguno de ustedes tiene la capacidad de la fidelidad sin Cristo. La única manera es que el fiel haya nacido en mí para que yo pueda ser fiel. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Dicen: llevo 15, llevo 20 años, 30 años de ser creyente, pero yo todavía veo su vida en una vida de infidelidad en todos los aspectos. Entonces, devolvámonos.
no es dañino y no es malo volver a la conclusión y decir: todavía no veo el fiel en mí. Y si el fiel no está en mí, creo que todavía no he nacido de nuevo, creo que todavía no soy salvo, y creo que necesito la vida de Cristo en mí para empezar a ver el carácter de la fidelidad de Dios en todo lo que yo hago. La supremacía de Dios. Él es el más alto, Él es el Dios absoluto. Él, en el grado más alto, si a Dios lo midiéramos por grado de autoridad, no hay otro por encima de Él. En el grado de poder, si lo pudiéramos medir, no hay otro más lleno de poder que Él. Y si habláramos de jerarquía, entonces Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Y si pudiéramos hablar de clasificación de gobierno, Él gobierna sobre todo lo que hay, domina sobre todo lo que hay. Mi amado, el amor de Dios no puede ser influenciado, ni nunca será influenciado. ¿Por qué la iglesia está tan engañada? Porque a través de ofrendas, porque a través de pactos, porque a través de tiempo de oración o de ayuno, les están enseñando a tratar de agradar a un Dios que no puede ser influenciado a la hora de amar. Él decidió amarte a ti y amarme a mí antes de que nosotros existiéramos, para que nada fuera influenciado en su amor. Dios nunca ha ocultado sus hechos de ira, porque su ira es justa. Nosotros ocultamos nuestros días de ira porque es injusta, es pecaminosa, es perversa, es mala. Pero la de Dios no tiene que ser ocultada, tiene que ser mostrada porque es justa. Y la ira de Dios justa tiene que crear en el corazón de los hombres un temor de quién es Dios. ¿Sabe por qué nosotros tenemos la clase de creyentes que tenemos hoy? Aguados, sin carácter espiritual, sin temor de Dios y sin una fe realmente establecida. ¿Sabe por qué? Porque les hemos predicado el Dios que yo dije hace 8 días, el Dios de las indulgencias, el Dios de un amor tierno, amable, apacible, que siempre perdona. Oye, papito Dios. Mire, ¿cuál papito Dios? Yo no encuentro en la Biblia ningún papito Dios. Yo solo encuentro un término acerca de Dios respecto a la ternura de Él, cuando dice en Romanos capítulo 8: ya no hay condenación, y me muestra que yo no podía por mi propia piedad hacer las buenas obras. Y luego más abajo me dice que ahora el Espíritu que está en mí da testimonio de que soy hijo de Dios, y ahora puedo llamarle Abba, Padre. Pero no es ese papito Dios le enseñan a la gente. ¿Cómo le va a llamar usted papito Dios a un Dios que está irado contra usted? Que el temor de Dios regrese a nuestros lugares, que el temor de Dios regrese a nuestros templos, que el temor de Dios regrese a nuestras casas, y que todos los días nos levantemos diciendo: ojalá, ojalá, ojalá el Dios bueno, grande y de misericordia se haya acercado a mí. Aunque era hijo, míreme, mi amado, usted y yo no éramos hijos, usted y yo éramos hijos de ira. Pero Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y deténgase por un momentico para que nos vamos a casa bien instruidos esta noche. ¿Cómo va a tener que aprender la obediencia, la obediencia encarnada? ¿Cómo va a tener que aprender la obediencia el que nunca ha desobedecido? ¿Cómo va a tener que aprender obediencia el que en sí mismo es la obediencia? ¿Cómo va a aprender obediencia el que es obediencia perfecta? Bueno, porque Él estaba en un cuerpo de carne, y aunque en Él no había simiente de pecado, Él tuvo que vivir de tal manera que se convirtiera, según Hebreos capítulo 3 y 4 y 5, en un sacerdote perfecto que puede compadecerse de nosotros, para que Él pueda entendernos en nuestra debilidad. Él tuvo que practicar la obediencia para que entendiera los caídos que practicamos la obediencia para ser salvos y agradarle a Él.